Bienvenidos a Impacto Económico. De inmediato revisamos las noticias más destacadas con nuestros titulares. Soy Paola Pérez. Acompáñenme en los próximos minutos. En América Latina vamos a revisar la encuesta de Atlas Intel, que está revisando datos de la Argentina a propósito de las elecciones de medio término. En contexto, revisaremos las nuevas sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea y también Estados Unidos. Y en 360 grados, China ha establecido las directrices del 15º Plan Quinquenal de Desarrollo. ¿De qué trata? Lo vemos a continuación. A menos de 2 días del desarrollo de las elecciones de medio término en la Argentina, la encuesta realizada por Atlas Intel, consultora brasileña que anticipó el triunfo de Javier Milei el 2023, revela datos novedosos. Aquí lo compartimos. Como la creciente preocupación por el narcotráfico en la Argentina y el relevamiento realizado también entre el 10 y 15 de octubre sobre 6.526 casos a través de cuestionarios geolocalizados en distintos puntos de ese país. ¿Qué dice la encuesta? Más de la mitad de la población, hablamos del 51%, califica al gobierno de Javier Milei como malo o muy malo. La negatividad crece cuando se consulta sobre la situación económica en la Argentina. El 68% la considera mala, en tanto el 70% señala que el mercado de trabajo está mal. La desaprobación de Milei alcanzaba su valor más alto desde su asunción, llegando a un 55.7% de la población y cayendo 5 puntos en los últimos 5 meses. Y es que Estados Unidos ha establecido el vínculo con la Argentina por su interés en tierras raras y el uranio, indispensable para el desarrollo de áreas estratégicas como telecomunicaciones, defensa y seguridad. Así lo reseñan varios expertos y dicen que esto forma parte de la estrategia para limitar la influencia de China en la región. Argentina posee, recordemos, más de 190.000 toneladas y calcula un potencial de más de 3 millones de toneladas de tierras raras. Y ante la restricción de China hacia Estados Unidos, Washington ve en la Argentina el potencial y con ello intenta mermar el mercado chino. Muchos expertos coinciden que ha sido uno de los temas abordados en la reunión privada en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde se vio a figuras como Tony Blair, el ex primer ministro británico, que es propuesto por Donald Trump para jugar un rol clave en el plan colonial que Estados Unidos tiene en Gaza, o la exsecretaria de Estado en tiempos de Bush, Condoleezza Rice, una de las máximas responsables de la catastrófica invasión norteamericana a Irak. Ambos son parte del Consejo Internacional de JP Morgan, uno de los bancos seleccionados por Donald Trump para asistir a la Argentina en el rescate, que se encuentran negociando en estos momentos y que tendrá un nuevo capítulo luego de conocerse los resultados de las elecciones de este domingo. Y el gobierno de Estados Unidos ha dado un nuevo paso en su política de presión sobre América Latina al incluir este viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la llamada lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo, Nicolás Petro, y el ministro de Interior, Armando Benedetti. La medida impuesta por el Departamento del Tesoro bajo acusaciones de supuestos vínculos contra el narcotráfico ha sido calificada por analistas como un acto de injerencia política directa en un contexto de creciente tensión entre Bogotá y Washington. El presidente Gustavo Petro respondía denunciando una persecución política sin precedentes, señalando que su lucha contra el narcotráfico ha sido reconocida incluso por organismos internacionales. Las sanciones impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y promovidas por el senador republicano Bernie Moreno, congelan los activos de los señalados en territorio norteamericano e impiden cualquier transacción financiera internacional, afectando incluso el acceso a créditos o visados. Ante esto, las reacciones no se dejaron esperar. La República Bolivariana de Venezuela también emitía un comunicado señalando que esta medida es absolutamente ilegal.
En otro tema, Venezuela cuenta con 1.800.000 emprendimientos. Así se ha destacado en la Expo Productiva 2025, que reunía a empresarios locales para fortalecer las capacidades productivas. Desde Caracas, nuestra compañera de labores, Michelle Ramírez, nos amplía detalles. Más de 40 microemprendimientos locales dijeron presente en esta primera edición de la Expo Sucre Productiva 2025, mostrando cada uno de sus productos hechos en territorio venezolano. Es un emprendimiento 100% familiar. Inició hace aproximadamente 8 o 10 años. Nos dedicamos a la cría de lechones por cuestión de instalaciones. Nos dedicamos a producir actualmente de 520 a 600 lechones por año. Y también tenemos la cría de las aves como son las codornices. Producimos en la actualidad de 26 a 27 mil huevos mensual. Tenemos en nuestra granja aproximadamente 1.600 codornices. Soy artesana muñequera de aquí de la parroquia Petare y bueno, he venido desarrollando un trabajo en el área de la muñequería desde hace más de 30 años, y he hecho entre ellos muchísimos personajes históricos de la historia, de la literatura, y bueno, también ahorita incursionando, ya tengo más o menos como unos 4 o 5 años en el arte textil. Los emprendedores aseguraron que a pesar de los bloqueos impuestos por Estados Unidos para asfixiar la economía del país, ellos han podido crecer y avanzar gracias al apoyo del gobierno nacional. Hemos trabajado con las uñas y hemos subsistido, porque tenemos más casi 15 años, son 13 años. Pero bueno, ahí vamos por nuestros propios medios y también que nos han apoyado. El gobierno también nos ha apoyado y bueno, aliados a producir por el país y para mejorar fortalecer nuestra economía. Asimismo, destacaron que sus empresas contribuyen considerablemente con la producción nacional, garantizando la soberanía económica del país. Yo sí creo que a través de la microeconomía, de los pequeños empresarios, se ha estado moviendo el motor económico. Como dicen por ahí, nos entreayudamos unos con otros y eso ha permitido que se mueva y que muchas familias podamos sostener a nuestros miembros y que esto a su vez también contribuye en la mejora de todo lo que es el sistema económico del país. Esta expoferia se extenderá hasta el próximo 25 de octubre, con distintos foros y exposiciones guiados a la formación de los emprendedores como parte de las políticas del gobierno nacional para fortalecer el sector de emprendimientos como motor de desarrollo económico. En la cámara de Gustavo Flores, Michelle Ramírez desde Caracas, Venezuela, para Telesur. Gracias, Michelle Ramírez. Si Honduras ha consolidado su liderazgo regional, revelar cifras donde ha exportado 6.1 millones de quintales de café en la cosecha 2024-2025. La cosecha 2024-2025 del café hondureño cerró con aproximadamente 6,1 millones de quintales exportados, generando más de 2.100 millones de dólares en divisas para el país. El sector representa entre el 3% y 5% del Producto Interno Bruto Nacional y cerca del 30% del PIB agrícola, según entidades oficiales. El derrame económico es monstruoso, es abismal. Por eso vemos hoy el desarrollo en muchas zonas del interior del país, donde usted ya está viendo centros comerciales, donde usted ya está viendo farmacias, donde antes había que venir a una ciudad y porque no había nada en esos pueblos o caseríos. Hoy usted ya está viendo el desarrollo interno entre las montañas, precisamente por el derrame que genera la economía cuando estamos en cosecha de café. El cultivo del café se desarrolla en 15 de los 18 departamentos del país y la cadena productiva moviliza más del 10% de la fuerza laboral rural, con más de 120.000 familias involucradas, lo que ha permitido un derrame económico que llega a poblaciones remotas, donde se observan nuevos comercios, infraestructura y servicios impulsados por el auge del sector. Hicimos el cierre con 6.1 millones de quintales exportados, más de 2.100 millones de dólares en generación de divisas. Esto viene a fortalecer la economía de nuestro querido país Honduras. Por otro lado, ya a partir de hoy, ya en muchos lugares se empieza a recolectar el grano y tenemos un pronóstico de 6.5 millones de quintales, que eso también nos viene a fortalecer, ¿verdad? Porque si entre más producimos, más generación de divisas, la generación de empleo, que eso es importante para nosotros, ¿verdad? Como hondureños, principalmente para evitar
que los hermanos, amigos se vayan para otros países. Para sostener el crecimiento, el gobierno impulsa el Plan Nacional de Renovación del Parque Cafetalero, que contempla renovar 400.000 manzanas de cultivo y elevar el rendimiento promedio de 16 a más de 25 quintales por manzana hacia 2029-2030. Este aumento de productividad es clave ante la previsión de que las exportaciones alcancen entre 5,36 y 5,80 millones de sacos de 60 kilogramos en los años venideros. Esta estrategia que busca renovar 400.000 manzanas de cultivo, pero también busca incrementar los rendimientos de los 16 quintales por manzana actuales a superar los 25 en el promedio nacional. Esto nos llevaría, con las acciones que estamos implementando, que en la cosecha 2028-2029 en adelante, Honduras pueda producir de forma sostenible 10 millones de quintales y poder recuperar nuestra posición de ser el quinto país mayor productor de café en el mundo. Durante el primer trimestre de 2025, los ingresos por exportaciones de café ascendieron a 867,8 millones de dólares, con una alza de más de 83% respecto al mismo periodo del año anterior, con el café representando cerca de los 18,4% de las exportaciones totales del país. Honduras refuerza su posición estratégica en los mercados internacionales. Para Telesur, desde Tegucigalpa, Honduras, Karim Duarte. Gracias, Karim. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunciaba que destinará fondos para brindarle apoyo a las familias afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones que han azotado a ese país. Es de 20,000 pesos y se le da a todas las familias afectadas. Después los apoyos van a ser de acuerdo con el censo. En el censo viene muy claramente si fue menor la afectación, mayor, o la casa incluso hay pérdida total. En el caso de afectaciones menores son 25,000 pesos más y afectaciones mayores 70,000 pesos más. Después de esto entra la Comisión Nacional de Vivienda. Una vez que hay una revisión de bienestar de las viviendas que fueron pérdida total, entra la Comisión Nacional de Vivienda. Ahora incluso a los responsables, el día de ayer pedimos que ya se empiece a hacer una revisión de las zonas que tienen que reubicarse. Marquemos una pausa, regreso en contexto. Revisaremos cómo las sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea y también Estados Unidos no están afectando la economía de la Federación Rusa, sino a los propios países de ese viejo continente. Los detalles al volver. Mientras en Doha, los países del Foro de Países Exportadores de Gas reafirmaban la cooperación energética y la defensa como fuente clave para el desarrollo sostenible. En Bruselas, la Unión Europea aprobaba el 19º paquete de sanciones contra Rusia, profundizando las tensiones en el panorama energético mundial. Las nuevas medidas incluyen la prohibición de importación de gas natural licuado ruso y restricciones financieras, además de comerciales, aplicadas en dos fases. Primero, los contratos de corto plazo y posteriormente los de largo plazo desde el 2027. El paquete también introduce límites al movimiento de diplomáticos rusos y amplía las sanciones a empresas también de China y la India, así como a más de 100 petroleros vinculados al comercio de crudo ruso. Son disposiciones valoradas en más de 40,000 millones de euros. Afectan productos estratégicos como minerales, cerámica, entre otros. La Unión Europea está buscando intensificar la presión económica sobre Moscú, a pesar de las advertencias sobre el impacto que estas sanciones podrían tener en la seguridad energética global. Revisemos de qué van estas sanciones de la Unión Europea contra Rusia, promovidas bajo el argumento de debilitar la capacidad económica, que ya se han convertido en un factor de crisis para los propios países europeos.
3 años después de su endurecimiento, los efectos económicos son cada vez más evidentes. Inflación persistente, pérdida de competitividad industrial y un creciente malestar social. El bloqueo al suministro energético ruso, en especial gas y petróleo, desató un encarecimiento histórico de la energía, afectando de manera directa a Alemania, Italia y Europa del Este, dependientes durante décadas del gas ruso asequible. El resultado ha sido una ola de cierre de fábricas, migración industrial hacia Asia y una reducción sustancial de las producciones en sectores estratégicos, como la metalurgia, la química y la agricultura. La inflación estructural impulsada por los altos costos del gas licuado importado desde Estados Unidos ha erosionado el poder adquisitivo de millones de europeos y obligado a los gobiernos a aprobar multimillonarios subsidios energéticos. Este escenario, sumado a la pérdida de inversiones y a la caída del comercio con Euroasia, ha debilitado la soberanía económica del bloque y reforzado su dependencia de Washington. Mientras tanto, Rusia ha diversificado sus alianzas con Asia, África y América Latina, sorteando las restricciones con nuevas rutas comerciales y acuerdos energéticos. En cambio, Europa enfrenta una desindustrialización progresiva y una creciente polarización política que amenaza su estabilidad interna. Lejos de aislar a Moscú, las sanciones han terminado por aislar a Europa de su propio bienestar económico. Y el secretario del Tesoro de los Estados Unidos también anunciaba un nuevo grupo de sanciones contra las principales compañías petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. El anuncio también ocurre después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aplazara una reunión con su homólogo Vladimir Putin en Budapest bajo la justificación de que podía generarse poco progreso para detener el conflicto al este de Europa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, el que ven en sus pantallas, afirmaba que está dispuesto a tomar nuevas medidas si es necesario respaldar los intereses políticos del mandatario estadounidense. Son medidas que se suman al 19º paquete de sanciones del bloque europeo que trata de mermar la economía rusa, pero ya el presidente Vladimir Putin ha señalado que esto no golpeará el progreso que ha generado la Federación Rusa pese a las sanciones y a la presión económica de Estados Unidos y del bloque europeo. Es que a pesar de los intentos por desestabilizar al país, el gobierno ruso reafirmaba que las sanciones impuestas por Estados Unidos y el bloque europeo no han logrado afectar de manera significativa su economía, sino que han generado graves distorsiones en los mercados internacionales, debilitando la estabilidad económica mundial. De acuerdo con el Kremlin, las más de 18.000 medidas coercitivas adoptadas desde el año 2022 han impulsado una profunda transformación al comercio global. Rusia ha diversificado sus relaciones estratégicas hacia otros continentes, Asia, Oriente Medio, América Latina, fortaleciendo su cooperación energética y financiera con potencias emergentes. También en el marco de este viraje ha permitido mantener un crecimiento sostenido y una posición sólida en reservas internacionales que ya superan los 700.000 millones de dólares. En cuanto a las nuevas sanciones estadounidenses, en primer lugar, no hay nada nuevo. Sí, sin duda son graves para nosotros, eso está claro, y tendrán ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente nuestro bienestar económico. Marquemos una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso en 360 grados, China estableció las directrices del 15º Plan Quinquenal de Desarrollo. Los detalles al volver. Y ha concluido la cuarta sesión plenaria del Partido Comunista de China, donde se han establecido directrices muy importantes en el marco del 15º Plan Quinquenal de Desarrollo. El 20º Comité Central del Partido Comunista aprobaba la propuesta del Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social, mientras se siguen cumpliendo los objetivos principales y tareas del 14º Plan anterior. El Buró Político del Comité ha resaltado los éxitos alcanzados durante el periodo 2021-2025, marcando una etapa trascendental en el desarrollo del gigante asiático. Este Plan Quinquenal para la gestión 2026-2030 busca establecer bases sólidas, desatando también esa materialización de una modernización socialista para el 2035, siendo clave para el paso y el futuro en el país.
Y la nueva primera ministra de Japón declaraba durante su primer discurso que habrá una mejoría en la estrategia de seguridad y también en tácticas militares a medida que aumentan las tensiones también con naciones como China, Corea del Norte y Rusia. Así lo declaraba. Señaló que su gobierno tendrá el objetivo de acelerar el gasto militar anual del 2% del Producto Interno Bruto de su país para el próximo mes de marzo, en lugar también que tenía previsto, establecido ya, para asegurar que se revisará una estrategia de seguridad con antelación para tenerla lista a finales del 2026. Esto marca importantes actualizaciones. Sumemos. Mientras la primera ministra del país nipón asumía el cargo el 21 de octubre, ha puesto fin a meses de vacío político marcado por luchas de poder dentro de su partido y lo que ha generado también las reiteradas derrotas electorales. Desde que se estableció la estrategia de seguridad en 2022, hemos observado diversos cambios en el entorno de seguridad. Japón necesita impulsar proactivamente el fortalecimiento de su poder de defensa. Por lo tanto, tomaré medidas para alcanzar el objetivo de gasto militar anual del 2% del Producto Interior Bruto, así como el presupuesto revisado correspondiente durante este ejercicio fiscal. Además, iniciaré las conversaciones para que los 3 documentos de defensa se puedan revisar el próximo año. En otras noticias, Estados Unidos anunciaba la ruptura total de las relaciones comerciales con Canadá tras acusar al gobierno de Ottawa de manipular un discurso del expresidente Ronald Reagan en una campaña contra los nuevos aranceles que impulsa la administración del republicano Donald Trump. El conflicto comenzó cuando el primer ministro también lanzaba un anuncio en Estados Unidos citando a Reagan para criticar la guerra comercial arancelaria de Trump. El mandatario estadounidense calificó el spot como fraudulento y falso, asegurando que buscará interferir con decisiones internas y hasta con la Corte Suprema. En respuesta, el mandatario ordenó suspender toda negociación comercial con Canadá, una decisión que está elevando las tensiones económicas y que podría afectar a sectores clave como el automotriz, el agrícola e inclusive las exportaciones de aluminio, con posibles aranceles de hasta el 35% y una pérdida de empleos en ambos países. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, evitaba responder directamente, aunque señaló que la nueva política comercial de Washington obligará a replantear la estrategia económica de su país buscando nuevos nichos de mercado. Recordemos que Canadá, Estados Unidos y México forman parte del TEMEC. Ante ello se pronunciaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestando su postura ante la decisión de Estados Unidos. Vamos a esperar. Ayer hizo creo que fueron 3 publicaciones que hizo en su red social y bueno, vamos a esperar a cómo avanza la relación con Canadá. En el caso de México, vamos muy adelantados. El secretario de Economía va la próxima semana a la PEC. Ahí va a tener reuniones todavía con la administración del presidente Trump para cerrar algunos acuerdos que todavía nos falta, pero vamos muy bien en el avance de las revisiones que ellos plantearon de algunos puntos que ellos consideran que son barreras al tratado comercial. Muchas de ellas no las consideramos así, pero va bastante adelantado. Momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la presente jornada. En sus pantallas, el barril de petróleo intermedio de Texas marcaba $62.26 con un alza de 27 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $65.81 con una subida de 23 centavos de dólar. Y por último, el crudo promediado por la OPEP marcaba $70.85 con una caída de $4.50. Así finaliza Impacto Económico. Agradecerles a ustedes por su gentil sintonía. Recuerde estar muy pendiente de nuestra multiplataforma informativa. Somos Telesur. Siga con nosotros.